me maravilla el ver cómo gente que no es católica ni practicante y todo eso, en su vida llega, bueno, hay un teólogo que yo sé que los tradicionalistas y todos se van a rasgar las vestiduras y van a escupir en este momento en el computador, pero tengo que decir, no es santo de mi devoción, pero repito, yo hago los esfuerzos para no satanizar a las personas. Tendrán esto malo, pero tienen también algunas cosas buenas, punto. Se aplaude lo aplaudible, se condena lo condenable, punto. Y en esto yo sí estoy muy de acuerdo, me acerco bastante a lo de Karl Rahner, ¿no? Que sé que es muy controversial, repito, yo no estoy de todo de acuerdo con Karl Rahner, pero Karl Rahner habla de los cristianos anónimos, personas que no son creyentes, pero que en su manera de vivir viven las virtudes, si no cristianas, muy cercanas a las virtudes cristianas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible que la paciencia del católico que va a misa en latín y todo eso y no se aguanta y explota como olla a presión? Y el ateo aquel, tú lo ves, que es paciente. Pero que le vengan los problemas, le vienen los problemas, y lo ves con la paciencia. Por eso yo digo, cuidado cuando agarremos la fe como simple tapadera de mis complejos, para sentirme bien en mi complejo de superioridad. Es que yo soy católico, yo soy casado a la iglesia católica y básicamente soy la panacea. Pues muchos no creyentes dan más ejemplo en la práctica que tú. Son cuestiones que he venido procesando. Ahorita que veo, mientras comía el video del 10º aniversario de Ernesto Yuco, se empezaron a suscitar estas ideas, ¿verdad? Suscitar esas ideas y digo, por eso valoro mucho también los frutos del Concilio Vaticano, porque el Concilio Vaticano, o sea, cuando tú ves a Juan XXIII, a Pablo VI, ya no se diga Juan Pablo I, Juan Pablo II, y el mismo Benedicto XVI, ya no se diga el Papa Francisco, etcétera, con esta reforma de la iglesia dentro del matiz de la humildad. Yo, gracias a Dios, en los 3 últimos domingos, 2 de los 3 últimos domingos, he tenido la gracia de poder ir a misa en latín, al rito tridentino. Yo amo ese rito tridentino. Y conozco gente que va a ese con congruencia, ¿verdad? Se ven los frutos de ese rito. Pero al mismo tiempo, esto iba a ser yo una reflexión, y ya más anoche lo hago la reflexión, porque me pasaron cosas interesantes el día de hoy en esa misa. Pero una de las cosas que al final agradecí de estar ahí en la misa en latín y todo esto, pero me llegó un sentimiento después de que comulgara, y un profundo agradecimiento por el Novus Ordo. No por decir, ay, queda chico la misa en latín, ay, cómo extraño mi Novus Ordo, no. Sentí agradecimiento por la misa tridentina y un profundo agradecimiento por el Novus Ordo. Ya escribiré mi reflexión sobre esto, porque yo creo que es una gracia que me llegó, porque yo estaba orando después de comulgar, imagínense, y me llegó, o sea, un agradecimiento por el Novus Ordo. Es esta cuestión de la libertad de los hijos de Dios, ¿va? Una libertad que no es rigidista, que no es arrogante, que es desde la humildad, que tú ves al Papa Francisco en encuentro, por ejemplo, con los ortodoxos, que se agacha para que lo bendigan, pero es que nos está rebajando como católicos, son los ortodoxos que se tienen que arrodillar para que el Papa les dé la bendición, porque nosotros somos la iglesia verdadera. Y yo cada vez me alegro más. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente está en la verdad no es un acomplejado. Se puede arrodillar delante de un hereje, un sectario, un cismático y todo eso, precisamente para demostrar cómo actúa el Señor, que siendo el maestro se puso a lavar los pies. La iglesia que se ha refrescado, aunque yo sé que se van a revolcar y vomitar casi varios de los más tradicionalistas,
pero que se ha refrescado y renovado con el Concilio Vaticano II, sin dejar de reconocer que muchos han hecho una mala interpretación del Concilio Vaticano II y han abusado con modernismos, progresismos y payasada y media. Decía Benedicto XVI que el problema de los que no procesan el Concilio Vaticano II, dicen, no es tanto el contenido, sino que ya llegan con prejuicios a acercarse a los textos. Dice, si se quiere entender verdaderamente el Concilio Vaticano II, la primera cosa es pregúntate, ¿estás con apertura a leer esto o ya vienes con tus prejuicios? Ya vienes a la defensiva. Desde ahí, poco o nada te va a servir. Porque no vas a encontrar lo que menciona también Benedicto XVI, esta hermenéutica de la continuidad. Y por eso se acusa al Concilio Vaticano de una ruptura. En paz descanse don Enrique Suárez, también decía, dice, yo no entiendo los que sí son muy fanáticos en atacar el Concilio Vaticano II y te dicen, pero ahí están los resultados, casi no hay seminaristas, que todo eso. Y él decía, yo les pregunto a esos, si ha llevado ya a su plenitud el Concilio Vaticano II, los frutos del Concilio Vaticano, o sea, ¿se ha cumplido el Concilio Vaticano? No. Y él criticaba a los dos, dice, tenemos a unos progresistas que ya quisieran el Concilio Vaticano III y tenemos otros que ya hacen juicios de que no, el Concilio Vaticano II no sirvió de todo eso, como si ya se hubiera implementado. Y él hablaba humildad, serenidad. Quítense de los prejuicios criticones contra el Concilio Vaticano II y tampoco se acercan al otro bando que ya les quedó chico el Concilio Vaticano II y ya quisieran un Concilio Vaticano III, o ahí está el sínodo de los alemanes, el desastre que están haciendo. Entonces, traigo todo esto porque, repito, todo esto lo terminamos proyectando en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la vida de cada día. Y en esto, varios no creyentes nos están dando lecciones. Nosotros que tenemos los sacramentos, nosotros que llevamos la doctrina, nosotros que llevamos la liturgia y todo eso, y muchos que dicen eso, son un desastre en su matrimonio y en su familia. Repito, muchos matrimonios católicos que son un desastre, pero que están dando la pelea y todo eso, para mí, toda mi admiración. De hecho, yo creo que muchos de esos matrimonios son muy en especial atacados por Satanás precisamente para eso. Porque pueden dar demasiado, porque los dos, les digo, tú ves él súper creyente, ella súper creyente, ves un amor genuino por el Señor, a su manera en la cuestión litúrgica, lo que tú quieras y gustes, pero el demonio se ha encargado de atizar, de avivar las diferencias, las incompatibilidades, mediante a veces la soberbia de no saber bajar las manos, de estar esperando que el otro es el que tiene que ceder, no yo. Estamos claros, no se puede ceder en cuestiones de pecado, pero en otras cosas que no son pecado, se resuelven solamente en quién está dispuesto a ceder, quién está dispuesto a morir. Punto. Entonces, tengan mucho cuidado. Ojalá que ya lo apunté, ojalá que se dé pronto esa entrevista con este sacerdote, de ver cómo él, que ha acompañado a varios matrimonios más conservadores, más tradicionalistas y todo esto, cómo él ha visto que muchos de esos han fracasado. O que fracasan a lo menos en el interior, aunque por el exterior presentan otra cara. Y es el mismo rigidismo. Es el mismo rigidismo que no resuelven complejos, heridas. Les cuesta mucho. La otra vez estaba hablando con una persona de eso. Cuando nos montamos una cuestión de que ser católico es un tipo de santurronería, no de santidad, santurronería, de cumplir ciertas reglas litúrgicas, morales, etcétera, ya no que vivimos la moral católica, sino llegamos al moralismo. Ya no tenemos respeto y defensa y amor por la doctrina, tenemos un doctrinismo. Ya no amamos la liturgia, sino tenemos un rubricismo. Y nos creemos súper católicos. Dite la verdad.
Todo eso de tu catolicidad no es más que el disfraz para tapar tus heridas, tus complejos de superioridad, tus complejos de inferioridad, tu herida que tienes por falta de la paternidad. O tuviste padre pero no se comportó como padre. O que tu madre siempre ha sido una manipuladora y chantajeadora. No. Vamos a agarrar la misa en latín, vamos a agarrar la oración, vamos a agarrar los sacramentos, el ministerio, para tapar, no para sanar, para tapar nuestros complejos. Y entonces empieza a dar esas realidades. Personas que saben mucho de doctrina, mucho de moral, mucho de liturgia, y son un desastre en su vida matrimonial, en su vida familiar, inclusive en su vida personal. Y no son capaces de decir, me rindo, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Bueno, para que no se vaya a malinterpretar me rindo, en el sentido mediocre. Es aquel texto que dice San Pablo, Satanás me ha puesto un aguijón para mortificar mi orgullo, mi soberbia. Y dice, 3 veces le he pedido al Señor, eso bíblicamente significa muchas veces, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón y 3 veces me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Entonces dice San Pablo, entonces desde entonces me alegro de mi debilidad, porque cuando soy débil es entonces cuando verdaderamente soy fuerte. Hoy por hoy, hermanos, me parece que tenemos que revisar la dimensión de la fe que estamos viviendo en el sentido soteriológico. La soteriología habla de la salvación, Y el ejemplo que les voy a poner es, ya se los he puesto varios, de Monseñor Agrelo, que fue obispo de Tánger, en Marruecos, el español, pero estuvo en Tánger. De ahí salen muchos migrantes nadando o en balsas y todo eso para llegar a España, a Italia, y muchos se ahogan. Y en esos naufragios, uno se salvó y le dice a Monseñor Agrelo, Monseñor, cuando ya estaba casi ahogándome antes de que llegara la guardia a poder rescatarme, se me venía aquel salmo que dice, por tu misericordia, Señor, sálvame. Y dice, Monseñor Agrelo, ¿cuántas veces eso yo lo he hecho en la liturgia de las horas? ¿Cuántas veces yo no he hecho ese salmo ahí en mi catedral? Y dice, desde que entendí esta realidad, yo siempre que voy a escribir una homilía, me imagino que estoy en una balsa, en una patera, él dice, en una balsa, naufragando. Porque no es lo mismo decir, por tu misericordia, Señor, sálvame, con un ventiladorcito, con aire acondicionado, hasta con una botana por aquí al ladito, etcétera, a decir, por tu misericordia, Señor, sálvame porque traigo el agua aquí, me estoy ahogando, literalmente hablando, me estoy ahogando. Yo reto que nos veamos delante del Señor a ver si nuestra experiencia de la fe está siendo verdaderamente de salvación. Pero para aquella persona que tiene el ego hasta acá, el orgullo hasta acá, con toda su liturgia, con toda su doctrina, con toda su moral, con todo esto, no va a actuar el Espíritu Santo, porque de entrada él ya no se sabe necesitado de salvación. No lo va a decir explícitamente, pero son de esas personas que le dicen al Espíritu Santo, quítate que ahí te voy, casi. Qué importante comenzar a ver la vida desde lo que realmente somos, miseria. Si no entiendo mi propia miseria, ¿qué voy a entender la miseria ajena? Sí, están yendo a misa. Sí, están rezando el rosario. Sí, todo esto, pero desde una perspectiva en donde ya le están diciendo al Espíritu Santo, yo no necesito salvación. Me basta mi conocimiento doctrinal. Me basta cumplir con las cuestiones morales, litúrgicas. Dice otro, wow, hermano Cristian, siempre me sorprende, me encantó tu reflexión sobre esta pareja youtubers. De vez en cuando veo alguno de sus videos, aunque del que hablas no lo he visto, pero tu reflexión es así como yo también les percibo. Y les veo, pues yo vivo en Japón, anda.
Soy mexicana, casada con japonés. En mi caso, a mi esposo solo le falta ser católico para que sea perfecto. Es una broma lo de perfecto, pues ni yo lo soy, pero es el primero en mis oraciones para que conozca y experimente el amor de Dios. Por lo pronto, él es ateo, pero eso no lo hace mal esposo. Perfecto. Al contrario, me permite educar a mis hijos en mi fe católica. Fíjate, en eso, el esposo siendo ateo, el que le permita, porque yo conozco varios que se comprometen porque cuando hay matrimonios mixtos o cosas de esas, tiene la parte no católica tiene que prometer que los hijos van a ser educados de acuerdo a la iglesia católica y al final no lo cumplen. Si lo está cumpliendo, muestra mayor humildad y es ateo, ¿eh? Dice, nada es imposible para Dios. Dice, tal cual a veces le toca ceder a él. Bueno, esto me está respondiendo por lo que acabo de responder. Otras a mí, pero todo para bien, para crecer tolerancia, respeto y amor. Sí, y sobre todo, hay una cosa que también yo sé que les reencamiona, les enciende a los más conservadores y todo eso, que es la perspectiva de la evangelización como desbrozamiento versus evangelización por proselitismo. Decía, en paz descanse, don Enrique Suárez, este obispo que posiblemente se abra su causa de beatificación. Él dice, el Señor no nos mandó a ser católicos a todo el mundo. Nos mandó ir a llevar el evangelio a todo el mundo, pero Él nunca prometió de que todo el mundo iba a ser católico. Inclusive, fíjense las parábolas, dice don Enrique Suárez, nos manda a ser fermento en la masa. El fermento es pequeñito, en la masa, que la va a hacer, pero la masa es la masa. Él dice, Dios, no, él retaba, Él no tiene el plan de que todo el mundo se vaya a ser católico. Él tiene el plan que en todo el mundo haya verdaderos católicos, que den testimonio, semillas en medio de un ambiente. Él decía que eso es básicamente lo que hicieron muchos los primeros cristianos. En un mundo pero totalmente pagano y todo eso, ellos, más que con la boca, con el testimonio, fueron semillas y empezaron a florecer dentro de esas sociedades paganas, etcétera. Al punto de que sabemos que escritos de los romanos, historiadores mencionan de cómo veían a los cristianos y decían, miren cómo se aman. Eran capaces esos paganos de decir, mira, estos tienen la verdad, porque mira, me argumentaron que teológicamente esto, no. Los paganos de los primeros siglos, lo que les impresionaba de los cristianos es decir, miren cómo se aman. Son tiempos, me parece. Muchos de estos más conservadores ven como que la iglesia está perdiendo delante del mundo moderno al abajarse tanto, al, entre comillas, amoldarse al mundo. No me queda duda. Hay unos que sí, vean nada más al sínodo alemán. Pero tú ves y lees sin prejuicio al Papa Francisco, la dinámica que viene no es de amoldarse al mundo. De hecho, habla mucho de ir en contra de la mundanidad. Pero habla de una actitud de Jesús lavando los pies. De Jesús, como diría Charles de Foucault, en la vida oculta de Nazaret, 30 años no dando bibliazos ni predicando, sino siendo un carpintero más. No, pero queremos como una visión de una iglesia reinante, que le diga al mundo así se debe de vivir, así, todo eso, para engordar nuestro ego. Es la iglesia que tiene que decirle al mundo cómo se tienen que hacer las cosas, en todos los niveles, político y todo esto. ¿No? La iglesia habla porque el Espíritu Santo le va mostrando, pero transmite con humildad. Y si el mundo no entiende, esta no se vuelve una arrogante, sino una servidora. Entender el poder de la iglesia desde el servicio, no desde el mandato o el manotazo. Entonces, a los que se resisten, alguien dice, pero es que antes no era. Entiendo que en otros tiempos era la cosa distinta. Acá
época hay que juzgarla desde cada época. Hoy, en la época que vivimos, no me cabe duda de que el Señor está pidiendo una iglesia de lavar los pies, no de una tiara, no de una que quiere rescatar los estados pontificios, sino que se haga humilde, servidora. Pero ¿quiénes son los que no aguantan esos? Los que son narcisistas, megalómanos, que por eso abogan por una iglesia real, poderosa, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen ansia de ser alguien en la vida, de ser copeteados y elevados y todo eso. Les cuesta mucho vivir la experiencia de la fe desde su propia miseria, desde la pequeñez, desde el servicio. Por eso están romanticados o romanticiosos o como se diga, de épocas de la historia en donde la iglesia tenía poderes reinantes políticos, económicos y todo eso, que en su tiempo hasta se pueden entender y justificar. Pero en el momento de hoy, yo veo esos grandes cambios que no son condenas al pasado, simplemente son actualizaciones que va haciendo el Espíritu Santo. Creo que fue Pablo VI el que dejó la tiara, esa triple corona que antes se ponía el Papa. Que los que se la pusieron eran papas orgullosos. No, cada cosa en su tiempo, en su historia. Pero hoy por hoy, esto no se entiende. Pero es que el mundo no nos podemos acoplar a que el mundo nos entienda y todo eso. A ver, repito, lo dice San Agustín. En lo esencial, unidad. En lo accidental, libertad. Y en todo, caridad. Muchos de estos elementos no son cuestiones esenciales. ¿O me van a decir que San Pedro traía tiara? No. Entonces, muchas de las defensas del tradicionalismo, no de lo tradicional, sino del tradicionalismo, son cuestiones que quieren poner como esenciales cosas que son accidentales. Y aquí les repito aquello que decía Chesterton. Chesterton decía, tradición, traditio, significa entrega. Entonces él dice, la tradición no es la entrega de las cenizas, sino del fuego. El tradicionalista se agarra como cosa esencial las cenizas. No, mijito. La tradición es entregar el fuego. A eso nos tenemos que agarrar, a lo esencial. Pero sus complejos de superioridad o de inferioridad, su narcisismo, su megalomanía, sus miedos, sus heridas, le hacen agarrarse a cuestiones religiosas para tapar esas heridas. No para sanarlas, para taparlas. Entonces se vuelve una persona rígida. Y todo cambio lo ve como una amenaza. Porque él no está dispuesto a cambiar en lo esencial, que es a empezar a ver su miseria, su fragilidad. Que tienes que hacer una experiencia desde ahí, desde esa miseria. No desde la imagen pulcra, religiosa, doctrinalmente, moralmente, etcétera, que se ha construido del mismo. El Papa Benedicto XVI, en la última reunión que tuvo con los cardenales antes de renunciar, me acuerdo que fue una reunión de diciembre, les dijo, no es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Parecería la misma cosa, pero no lo es. El que cree que tiene la verdad agarrada del rabo, aquí guardadita como tal, tendrá generalmente un rigidismo de pensamiento pastoral, de fe, etcétera. Difícil de ceder porque solamente actúa desde la verdad que él dice creer tener aquí guardadita en el bolsillo. Distinto a decir, yo no soy como católico, yo no soy el que tiene la verdad, es la verdad que me tiene a mí, es la verdad que tiene la iglesia. Eso ya es una perspectiva, es decir, yo estoy en el bolsillo, es más o menos como cuando comulgamos, parece, digo físicamente sí, nosotros comulgamos al Señor, pero lo que pasa cuando comulgamos es Él el que nos consume, Él es el que nos lleva a su propio cuerpo. Es lo paradójico de comulgar. Y la visión rigidista no entiende eso. Por eso se le quisiera ver como que todos se hicieran católicos, pero no tanto por el amor a la salvación a las almas, sino por no sentirse solo en el cuadriculado en el cual se ha metido él.
Y le cuesta mucho reconocer que un ateo tenga más paciencia y más amor por su esposa que tú, yendo inclusive a misa en latín y doctrina y todo esto. Y tu orgullo no te deja vencer, decir, ¿sabes qué? El Señor me está sacudiendo con ese ateo que ama a su esposa. El poder descubrir al Señor en lo bueno, bello y verdadero, aunque no sea católico.